Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar con el primero de los grupos de estos antibióticos que pertenecen a la categoría de los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Es decir, van a ser fármacos cuyo mecanismo precisamente va a ser interrumpir alguno de los pasos que acabamos de mencionar relacionados con la síntesis de peptidoglucano necesario para que la bacteria forme su pared celular. Entonces, aquí tenemos diferentes grupos de fármacos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que son los llamados antibióticos beta-lactámicos. Estos vamos a analizar mucho aquí las cuestiones estructurales, porque precisamente en eso también radica la clasificación. Entonces, un antibiótico beta-lactámico se define como aquel fármaco que comparte dentro de su estructura la presencia de un anillo beta-lactámico. Aquí tenemos en este esquema representado una estructura de uno de ellos, que es uno de los más representativos, donde vamos a observar lo que está resaltado en color blanco, ese como cuadrito, ese precisamente es el anillo beta-lactámico. Este es el sitio de hidrólisis precisamente de los mecanismos que van a tener las bacterias para evitar que pueda ejercer el efecto y van a empezar a sintetizar estas bacterias lo que se conoce como beta-lactamasas. Ahorita más adelante vamos a mencionar los mecanismos, pero es importante que sepamos que este anillo beta-lactámico al momento de que una bacteria sintetiza una beta-lactamasa, pues va a cortar y va a romper la estructura como tal del fármaco, generando por lo tanto una resistencia, es decir, no le va a hacer prácticamente nada ese antibiótico. Si se fijan, también en esta cuestión estructural, en la parte posterior, viene una pequeña nota señalando la diferencia con algunos grupos o algunos radicales, donde pues ahí, por ejemplo, podemos hacer modificaciones estructurales que pudieran afectar en cuestión de la estabilidad, de tanto la susceptibilidad que pueda tener algunas enzimas o la hidrólisis ácida y que por lo tanto también pueda afectar el espectro antibacteriano, ¿no? Entonces aquí es donde podemos, como vamos a ver un poco más adelante, la gran diversidad de moléculas y de las posibilidades, como lo había comentado en los videos pasados, que desgraciadamente las bacterias han evolucionado a tal grado que nosotros pues prácticamente se nos están acabando las opciones y pues ni modo, hay que estar modificando con una u otro grupo funcional y obviamente hacer pruebas para garantizar que tengamos nosotros el efecto antimicrobiano que todavía sea vigente, que todavía haya cepas susceptibles y que también al mismo tiempo sean estables desde el punto de vista farmacocinético, farmacotécnico, fisicoquímico, etcétera, ¿no? Entonces son muchos aspectos que tenemos que ir considerando. Ahora, en este cuadro, pues podemos observar cómo se hace la clasificación de los antibióticos beta-lactámicos. Si se fijan, todos poseen en su estructura el anillo beta-lactámico, que quedamos que es este cuadrito color gris, pero si al anillo beta-lactámico nosotros le agregamos un anillo secundario, vamos a tener entonces lo que se conoce como un núcleo beta-lactámico, que eso va a ser lo característico, por así decirlo, de cada uno de los grupos de antibióticos beta-lactámicos que vamos a ir analizando. Si se fijan, en el primer renglón tenemos un anillo tiazolidínico que tiene precisamente un átomo de azufre y el núcleo, sería por así decirlo el representativo de este grupo, es el núcleo del ácido 6-aminopenicilánico. Este es característico específicamente de las llamadas penicilinas. En la parte de abajo tenemos como el anillo cambia y se forma un anillo dihidrotiazínico, perdón, y este va a generar un núcleo que sería el núcleo de 7-alfa cefalosporínico, característico de otro tipo de antibióticos que se les llama cefalosporinas. Y así, con cada uno de estos tenemos el grupo de los carbapenems. Si se fijan en el parte en el cuarto renglón, no tiene ningún núcleo secundario. Por lo tanto, solamente posee en su estructura el anillo beta-lactámico. Por lo tanto, estos fármacos se les conoce como monobactámicos porque solamente tienen un solo anillo, ¿de acuerdo? Y el último grupo que vamos a revisar más adelante va a ser otro tipo de moléculas que se pueden utilizar como una especie de señuelo para inhibir específicamente a este tipo de enzimas que serían las enzimas beta-lactamasas y que generalmente van a ir en combinación con alguno de los otros antibióticos para garantizar la efectividad del fármaco.